Buenas tardes, bienvenidos al espacio del Colegio de Defensa Nacional, un espacio dedicado al diálogo sobre temas de defensa y seguridad nacional. Les saluda Claudia López. Esta tarde me acompañan dos docentes del Colegio de Defensa. Ellos son el general de brigada en situación de retiro, Marco Antonio Bonilla, y el coronel de aviación también en situación de retiro, Marco Tulio Rivera. Bienvenidos, buenas tardes. El tema de la tarde de hoy es el libro blanco de la Defensa Nacional, el proceso de elaboración, pero también hablaremos sobre la importancia del trabajo que realiza el Colegio de Defensa en la capacitación de personal civil y militar en esta temática. Para empezar a hablar sobre este tema, hablemos de conceptos. Coronel Rivera, ¿qué es la defensa? ¿Cómo definimos este concepto? El concepto de defensa, como sabemos, es defender, cuidar, resguardar, conservar algo. Entonces, cuando tenemos un concepto de defensa nacional, tenemos que son acciones que un Estado desarrolla para el logro de sus objetivos nacionales, mantener la seguridad, soberanía e integridad territorial. Así como vemos, pues esto va junto con la seguridad y va para el mejor logro de sus objetivos nacionales. Eso es lo que es la seguridad nacional. La seguridad nacional ahora pues posiblemente se ha desbordado y se ha hecho un poco más amplia para unirse con la seguridad. La seguridad ahora es multidimensional, ya no se habla de seguridad seguridad de las personas únicamente, sino que se habla de todo tipo de seguridad que un país observa para lograr sus objetivos nacionales, o sea pues el bien común. Pero en sí pues tenemos que la defensa nacional se entiende con lo que viene de afuera del país hacia adentro. Y entonces para mantener la seguridad y la soberanía nacional. Desde el año 1991, el Colegio Nacional comienza a preparar personal militar y personal civil primero en el diplomado en Defensa y Seguridad Nacional y ahora como especialidad en Defensa y Seguridad Nacional. Pero es hasta años después que se elabora o comienza el proceso de elaboración del libro de la defensa. ¿En qué consiste este libro, general? ¿Cuáles son los temas que abordan y cuál es el propósito de que Honduras tenga un libro de la defensa? Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Los libros de defensa inician con una tradición, diríamos, anglosajona, en el Reino Unido. Allá le llaman white papers, papeles blancos, ¿va? Y era una tradición que tenían en el Congreso, en la Cámara de los Comunes. Cada vez que tenían un proyecto de ley, a medida que lo iban consensuando, cambiaba el color de la carátula. Y cuando lo tenían consensuado, que ya todos los partidos estaban de acuerdo con él, lo introducían a votación y pasaba, ¿verdad? Entonces, ese tiene el concepto de que es una política que es consensuada con todos los sectores y se hace con el propósito de establecer políticas de Estado. O sea, que sean políticas que trasciendan los cambios de gobierno. Entonces esa tradición se hace no solamente con la defensa, sino que lo empezaron utilizando con la defensa. Tiene un libro blanco de educación, un libro blanco de transporte, un libro blanco de la energía. Para cada proceso que querían ellos que trascendiera los cambios de gobierno, una política que trascendiera los cambios de gobierno, ya hacían un proceso de consulta con la sociedad civil, con todos los partidos políticos, con todos los académicos, y después, cuando lo tenía consensuado, lo llevaban al Parlamento y lo aprobaban y se convertía en una política de Estado, ¿va? Que venía el siguiente gobierno y no cambiaba. Lo blanco también significa transparencia, ¿va? Significa pureza. O sea, es un instrumento de medidas de fomento de confianza, porque en un país de manera transparente
establece cuáles son sus políticas de defensa, cuáles son sus intenciones de defensa, cuáles son sus capacidades actuales y futuras. ¿Y para qué tienes esa necesidad de defensa? ¿Va? ¿Cuál es su concepto de defensa? ¿Cuáles son sus principales visiones de la defensa? Y eso sirve para que entre los países vecinos haya más confianza y que no hayan conflictos por una actividad que está realizando. Ellos van y miran que en el libro blanco está y aparece cuál es el objetivo de esa actividad, ¿va? En América, el primero que lo tiene es Canadá, ¿va? Pues Canadá es miembro de la Comunidad Británica de Naciones, ¿va? Del Commonwealth. En 1934 elabora su libro de la defensa. Allá lo elaboró el Parlamento, no fue el Ejecutivo, sino fue el Parlamento que siguió el proceso. Y América Latina es Chile. En 1994 elaboró su primer libro. Ellos lo hicieron con un horizonte de 5 años. La situación de Chile es bien interesante, porque si recordamos la historia de Chile, venía de una sociedad confrontada, ¿va? En contra de los militares, y el libro de defensa sirvió como un momento de encuentro de civiles y militares para discutir un tema que era un tema nacional. Los países tienen la capacidad de distinguir cuáles son, o deberían de tener, ¿va? Aquí en Honduras creo que todavía nos falta esa capacidad de distinguir cuáles son temas de país y cuáles son temas de partido y cuáles son temas sectoriales. Entonces hay temas como la defensa, que es un tema de país, un tema de Estado, que todos debemos de ponernos de acuerdo, seamos del partido que seamos, sigamos la corriente que sigamos. Entonces Chile tuvo ese proceso para elaborar un libro de la defensa con participación de todos. Después lo hizo Argentina. Después en Centroamérica, Guatemala, y después lo hicimos nosotros. Nosotros lo hicimos con un proceso, quizás uno de los procesos más participativos que han habido, el más participativo de América Central, y quizás uno de los proyectos más participativos que ha habido en todo el mundo, porque ahora el libro de defensa o libros blancos de defensa los tienen en la mayoría de los países del mundo. ¿Qué instituciones participaron en este de Honduras? Mira, es un listado bien largo, que también me gustaría poder Mire, participó la Universidad Nacional, y de la Universidad Nacional varias instituciones, ¿va? Varias facultades, varios centros de educación superior, la Universidad Pedagógica, la Universidad José Elío del Valle, Universidad Católica, la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, el Colegio Hondureño de Economistas, el Colegio de Administración, el primer Colegio Profesional del Magisterio, el PRIMA, la Asociación de Prensa Hondureña, la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, Asociación Nacional Campesina de Honduras, Asociación Compartir, la Academia Diplomática, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, la Alianza Verde, la Mesa Indígena, el Foro de Inmigrantes Hondureños, la Confederación Unitaria de Trabajadores, la Central de Trabajadores del Campo, la Asociación Nacional de Campesinos, la Asociación Hondureña de Mujeres Campesinos, la Comisión Autónoma de Sociedad Civil, los partidos Demócrata Cristiano, Innovación y Unidad, Partido Liberal, Partido Nacional, Ministerio Público, la Secretaría de Gobernación, Cultura, Artes y Deportes, Educación, Recursos Naturales, la Corte Suprema de Justicia, la Fundación Vida, así participa la Fundación Democracia y Desarrollo de Honduras, la Asociación de Diplomados del Colegio de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras, el Consejo del Sector Social de la Economía, el Foro Nacional de Convergencia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, y tuvimos el apoyo de la Organización de Estados Americanos y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que fue una participación amplia, ¿va? En el caso del Colegio de Defensa, Coronel Rivera, ¿qué significó para ese centro de estudios ser parte de la elaboración de este proyecto? Mire, uno de los objetivos y propósitos del Colegio de Defensa Nacional es
formar una cultura de defensa. Y por consiguiente, el libro blanco nace también ahí en nuestro país cerca de la década perdida que se le llama, donde están la sociedad dividida. Entonces, los países iguales están divididos, estamos divididos y estamos con diferentes ideologías. Entonces, el Colegio de Defensa nace para unir esas personas, toda la sociedad hondureña, nace con la idea de integrar civiles y militares. Usted se acuerda que decir civil, es decir militar, era decir opresión, ¿verdad? Y decir civil, pues era que no servía para los propósitos de los militares. Y no, y un país lo formamos todos, civiles, militares, la sociedad en general. Es decir, cuando un país no tiene un gobierno militar, entonces todo es sociedad civil. Y ahí es donde el Colegio de Defensa entra a integrar esa sociedad, porque el desarrollo de un país no se puede hacer solo con una parte de la sociedad, sino que tiene que ser con toda la sociedad. Entonces ahí están todas las personas que tienen conocimiento, todas las personas que tienen necesidades. Y entonces el Colegio de Defensa, por supuesto, se supone que es una institución que debe saber los problemas del país. Y es cuando el libro de defensa enseña esto, el libro blanco de la defensa enseña esto, qué es lo que un país quiere tener, qué es lo que un país puede mostrar al mundo que es, cuáles son sus intenciones futuras, que ya no es cuestión de ideológica, sino que es de darle el mejor logro de sus objetivos nacionales y enseñarle al país, mire, estos somos nosotros y esto es lo que vamos a emplear. Entonces nacen sociedades, nacen instituciones que se dedican a eso propiamente, a demostrar las buenas intenciones que tienen las Fuerzas Armadas o un país en general con el otro país. Participaron bastantes instituciones, General Bonilla. ¿Qué temas se incluyeron y por qué fue necesaria la participación de todas estas que usted ya mencionó? Bueno, el proceso inicia con un decreto, precisamente fue el 3 de septiembre del año 2004, que mediante acuerdo ejecutivo número 003-2004 se invita a la sociedad, a todos los participantes. Le voy a poner cuáles eran los objetivos que establecía el acuerdo ejecutivo. Hacer explícita la política de defensa nacional, consolidación y fortalecimiento de la democracia, generar mayores espacios de participación ciudadana, fortalecer el proceso de modernización y reforma del Estado, instrumento de fomento de la confianza y cooperación con los países vecinos. Y la invitación fue incluyente para todos los sectores de la sociedad hondureña para que participaran en el proceso. Esto podemos decir que se hizo también dentro de un convenio Fuerzas Armadas del Programa de las Naciones Unidas. Algunos de los objetivos de este convenio era una reflexión conjunta de todos los problemas relativos a la seguridad y defensa del país. Y cuando hablamos de reflexión conjunta, es reflexión entre civiles y militares. Y durante ese proceso de elaboración y de todas esas reuniones que se tuvieron, ¿cómo fue el intercambio de ideas entre civiles y militares? Mire, fue todo un proceso, ¿va? Vaya, primero, por ejemplo, se trataba de que hubiera varios temas. Primero le voy a explicar cuáles fueron los temas que se trataron en las mesas de diálogo. Hubo una mesa inaugural donde se invitaron todos los sectores y se les explicó cuál era el proceso y hubieron conferencistas, invitados internacionales que hablaron sobre los procesos, cómo se había llevado a cabo en su país. Y se hizo una prueba de establecer mesas de diálogo. Estamos viendo un video del proceso de elaboración del libro. El primer tema, por ejemplo, fue el Estado de Honduras.
su fundamento y características, territorio y población, los valores, intereses y objetivos nacionales y la función defensa, ¿va? Porque trata del libro de la defensa nacional. Otro tema, el entorno de la defensa y sus tendencias, el entorno mundial, hemisférico, regional, subregional. Otro tema, la seguridad de la defensa, conceptos, riesgos y amenazas tradicionales y no tradicionales, los tipos de conflicto y formas de solución. Otro tema, la política de defensa, que habla de los fundamentos, los objetivos, el concepto, componentes, las modalidades de empleo de los medios de la defensa, la relación que existe entre la defensa nacional y la política exterior, la relación entre la defensa nacional y las políticas nacionales, la conducción de la defensa, cómo la conducción de la defensa viene desde el más alto nivel, desde el presidente de la República, la Secretaría de Defensa Nacional, la Jefatura del Estado Mayor, la función que tiene el Congreso Nacional como un ente controlador de todos los otros sectores del gobierno, el papel del Consejo Nacional de Defensa Nacional, la conducción política estratégica, la conducción militar, los campos de acción, los controles democráticos de la defensa nacional. Habla también sobre la organización de la Secretaría de la Defensa, sobre los medios de la defensa, la organización del Estado Mayor, el Ejército, Fuerza Aérea. Un tema sobre recursos de defensa, de economía y defensa, investigación y desarrollo en defensa, movilización nacional y sobre todo lo que más le sienten a los hondureños, ¿va? Que es en qué emplea sus recursos, ¿va? En qué emplea las Fuerzas Armadas, las contribuciones que dan los hondureños a través de sus impuestos y cuáles son las políticas de personal, ¿va? Cómo se trata al personal dentro de las Fuerzas Armadas. Se incluyeron temas de derechos humanos. Claro, hubo una mesa dedicada a derechos humanos. En realidad hubieron dos mesas, una dedicada a derechos humanos y otra dedicada a derecho internacional humanitario. Tuvimos el apoyo ahí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos envió consultores, y tuvimos el apoyo también del Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos apoyó en la parte del derecho internacional humanitario con consultores. Mire, el proceso que se seguía en las mesas de diálogo, que nosotros le llamábamos conversatorios, es que se invitaba un conferencista internacional y se trataba de tener dos conferencistas hondureños, uno del sector gobierno y uno del sector académico, de manera que al momento de discutir, irnos a la mesa de diálogo y discutir, la gente fuera informada, conociera sobre el tema, y se llevaban preguntas o temas para discutir, ¿va? Para introducir al tema, si era necesario, ¿va? Si no, si la discusión se abría espontáneamente. ¿Cuánto duró este proceso, todas estas conferencias, mesas de diálogo? Mire, se inició el 3 de septiembre del 2004 y se presentó el libro el 19 de enero del 2006. O sea, estuvimos como año y medio aproximadamente. Pero después de esto hubo un proceso de socialización del libro de la defensa, ¿va? Una vez elaborado el libro, se visitó nuevamente las comunidades. Mire, tuvimos 16 seminarios, talleres multisectoriales en Tegucigalpa, ¿va? 14 seminarios regionales. Y eso significa en el norte, San Pedro Sula, en occidente, Santa Rosa de Copán, en Ceiba, en Trujillo, en Tegucigalpa, en Choluteca, en Tanlí, en Comayagua, en Juticalpa. Y en el caso, Coronel Rivera, del Colegio de Defensa, todo esto que nos platica el general Bonilla, ¿cómo cambia ya el panorama para el CDN y ya contando con un libro de la Defensa Nacional? Es un norte propiamente lo que establece esto. Aquí se le da a saber con ese libro de la defensa, pues aquí es donde vamos y aquí es donde tenemos que empujar todo, ¿verdad? Sabemos que, como les dije, el propósito del Colegio de Defensa Nacional, eso es unificar al pueblo, pero ¿con qué razón? Para su defensa, para su seguridad. Y entonces su defensa ahora es parte de la seguridad, pero ya no es aquella seguridad, como dijimos, de la policía, de la opresión, ¿verdad? Sino que es sencillamente la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria, la seguridad a la salud, que todo ciudadano tenga acceso a una vida digna. Y entonces
Eso es la importancia, lo que miramos ahora pues ya en un punto, un norte que nos ha dado el Estado propiamente, y nos dice aquí es donde debe ir el país y aquí es donde todos tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces yo creo que en parte el Colegio de Defensa ha ayudado grandemente a eso, ¿verdad? Con la participación de todas esas instituciones que mencionan ustedes, nosotros aquí siempre decimos que la defensa y la seguridad es responsabilidad de todos, y aquí que se demuestra, ¿no? Porque se participa no solamente personal militar, sino también representantes de las diferentes instituciones del país. Bueno, se invitaron 200 organizaciones. De esas 200 organizaciones, 70 tuvieron presentes en la mayoría de las mesas. De las 200, otras participaban en unas, en otras no participaban. Pero 70 organizaciones se mantuvieron desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Bueno, al final del proceso tuvimos la oportunidad de tener un diplomado sobre políticas de defensa, que lo hicimos en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional. Y se trajeron conferencistas invitados de Argentina, principalmente, y otros hondureños, ¿verdad? Así que fue un proceso en Centroamérica el más participativo e inclusivo que ha existido, ¿verdad? Y que debe ser un modelo a seguir para elaborar otras políticas, por ejemplo la política de educación, ¿verdad? Que no nos ponemos de acuerdo y que es un tema de Estado, no es un tema del magisterio, no es un tema del gobierno, no es un tema de los padres de familia, es un tema de país. Todos tenemos que ponernos de acuerdo. Y en el caso de los beneficios, general, ¿cuáles han sido los beneficios que ha traído la elaboración en este tema para el país? Bueno, precisamente una de las razones por las que la OEA y las Naciones Unidas apoya este tipo de procesos es porque ayuda en muchos sentidos. Uno, es una medida de fomento de confianza entre los países, ¿verdad? Dos, ayuda a la democracia, porque es un sistema de democracia participativa, es la elaboración de una política pública con participación de todos los ciudadanos. La otra es una medida de rendición de cuentas, porque aquí aparece cuáles son las funciones, qué es lo que tiene que hacer las Fuerzas Armadas, y entonces los ciudadanos pueden ver si las Fuerzas Armadas están cumpliendo con sus funciones. Ayuda al encuentro entre civiles y militares. Bueno, le hablaba del ejemplo de Chile, ¿va? Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo el ejemplo de Sudáfrica. Sudáfrica era un país que después del apartheid, donde prácticamente los negros estaban segregados, y se juntaron para la elaboración del libro de la defensa nacional también, y sirvió para unificar el país. Entonces tiene muchas ventajas para el país, para la democracia, ¿va? Este también es un libro de referencia para los militares. Nosotros nos sirve, por primera vez tenemos de una manera formal, de una manera oficial, cuáles son los fundamentos de nuestra defensa. Incluso no existían los principios de la política exterior en un documento oficial. En este documento ya se establecen cuáles son los principios de la política exterior de Honduras, ¿no? Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar un poco más sobre dos puntos en los que no ahondamos mucho, como es los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, que son incluidos en este libro de la defensa. Ya regresamos.
dispuestos a todo. Su ambiente, el agua. No importa la situación, ellos estarán siempre presentes cuando el pueblo los necesite. La Fuerza Especial es la unidad élite de la Fuerza Naval de Honduras, altamente calificados y preparados para efectuar operaciones marítimas y terrestres, sin importar el clima o las condiciones de visibilidad, si es de día o de noche, siempre dispuestos. Su lema: lo que nadie puede hacer, donde nadie puede ir. La Fuerza Especial Naval, la misión puede cumplir. Fuerza Naval de Honduras. Desde que comienzan a surcar los cielos, la emoción se apodera de los espectadores. Muchos dicen que se asemejan a las águilas o a los halcones, porque vuelan como las aves. Son gigantes como árboles secoya, y sus sombras proyectadas en la tierra anuncian con prudencia su llegada. Ellos se preparan arduamente haciendo eco de su lema inalterable de cero error. Son hombres valientes, formados en la disciplina, firmes ante implacables retos, comprometidos con su pueblo, altamente adiestrados para decir presente en caso de desastres naturales y en apoyo de otras operaciones. El equipo de salto libre de las Fuerzas Armadas de Honduras están dispuestos a ofrendar su vida y en aras de mantener la patria, dicen presente donde usted los necesite. Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Tu problema son las drogas? Busca ayuda en el Centro de Atención Integral CAI de Yadfa, donde médicos especialistas en drogodependencia le atenderán en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la calle La Fuente frente a las antiguas instalaciones de la Universidad José Cecilio del Valle en Tegucigalpa. Para más información, llame al teléfono 2238-9354. Centro de Atención Integral CAI del Yadfa. Yadfa, nuestra misión, la prevención. Gobierno de la República. Honor es el valor que en la vida militar simboliza respeto, virtud, mérito y heroísmo. Es el conjunto de obligaciones que si no se cumplen hacen perderlo. Son las reglas o principios que definen lo que constituye un comportamiento honorable. Lealtad es uno de los pilares fundamentales dentro de la vida militar, la cual requiere de disciplina y fidelidad. Es la capacidad de reconocer y valorar lo que se hace. Es el cumplimiento del honor y gratitud hacia la institución. Sacrificio es dar todo por la patria. Es la entrega de un militar con vehemencia hacia las labores exigidas. Es el esfuerzo que se impone al cumplir con la tarea encomendada. El sacrificio de hoy es el éxito de mañana. Fuerzas Armadas de Honduras.
De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República, un Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su finalidad es asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie condiciones para una realización plena de la persona humana. Tomando en consideración estos aspectos, se hizo necesario diseñar una política de defensa nacional que asegurara una participación amplia de toda la sociedad y que a la vez fuera coherente con la posición internacional del Estado, su funcionamiento democrático y los procesos de integración. Todo este conjunto de ideas dieron paso hace 18 meses a iniciar un proceso orientado a elaborar la política de defensa de Honduras, a consolidar y fortalecer la democracia, a generar mayores espacios de participación ciudadana y, por supuesto, a fortalecer el proceso de modernización y reforma del Estado. Eso que marcará un hito en la historia de la definición del rol de las Fuerzas Armadas y de la Política Nacional de Defensa. En efecto, representa dejar de una vez por todas en el pasado una Fuerza Armada que en un tiempo se involucraba inclusive en política, en golpes de Estado, con falta de transparencia, a una Fuerza Armada que ya hoy en día es respetada. Iniciamos el proyecto más grande que vaya a conocer este país en las próximas décadas. Y lo iniciamos precisamente con la institución más seria, más responsable, más decidida a servir a la patria que en estos momentos necesita Honduras, como es las Fuerzas Armadas de Honduras, de la cual yo hoy me siento orgulloso de la forma en que están tratando de hacer algo por nuestra patria. Esto se hizo posible luego de que se conformara mediante decreto ejecutivo número 003-2004 el Consejo del Libro de la Defensa, con el objetivo de coordinar el esfuerzo nacional y gubernamental que permitiera la elaboración del Libro de la Defensa Nacional. Desde el inicio, el proceso fue apoyado por un sistema de consultas convocado por instancias organizadas de la sociedad civil, la cooperación internacional y el gobierno, mismas que fueron consolidando el diseño de la política pública de la defensa nacional. El Comité Ejecutivo del proceso trabajó en la complementariedad de 17 mesas de diálogo, 14 conversatorios regionales, encuentros intersectoriales, capacitación a participantes, establecimiento de enlaces internacionales, compromisos de participación de organizaciones y sectores de la sociedad hondureña, invitación de expertos internacionales y nacionales y el reconocimiento de experiencias sobre la formulación de políticas y libros de defensa de otros países. Que las políticas de defensa estén reflejadas en un libro blanco hace que la transparencia entre estados fomente la confianza mutua y de esa manera podamos sustraernos de los conflictos que eran tradicionales hace unos años y unas décadas para juntos emprender el camino de desarrollo de nuestros pueblos que es tan necesario. Por la participación de las Fuerzas Armadas, veo que hay una participación amplia de las tres fuerzas y por lo tanto este es un dato significativo. Pero yo diría que lo que hay que recuperar es la capacidad de organización que existe detrás de este esfuerzo. El proceso de elaboración del Libro de la Defensa Nacional se inició con la fase preparatoria en la que los miembros del Comité Ejecutivo Permanente del proceso se dedicaron a diseñar el contenido, metodología, bases del proceso y planificación de actividades que permitieron su culminación con la publicación y presentación del libro el 19 de enero del 2006. Realización social, el saber de que todo lo que nosotros planteamos, específicamente la sociedad civil, esté dado a conocer en todo lo que es el libro blanco. Es un gran logro dentro de lo que es la participación ciudadana. Esto vendrá con los años a consolidar lo que es la democracia en nuestro país. El Libro de la Defensa Nacional contiene la descripción física de Honduras, sus fundamentos y características, población, forma de gobierno, así como la explicación de los intereses y objetivos nacionales, manifestando que estos se derivan de las aspiraciones fundamentales como la independencia, soberanía, integridad territorial, desarrollo material, político y cultural, entre otros. Hace una revisión de los escenarios de la defensa y cómo estos inciden en la seguridad nacional. Se establecen marcos conceptuales, definiciones, principios,
fundamentos de la definición de defensa y la aplicación como política pública, así como la relación de esta política con las otras políticas nacionales y sobre todo con la política exterior. Se describe el sistema organizativo que representan la institucionalidad superior del sector defensa, la Presidencia de la República, el Congreso Nacional y la Secretaría de Defensa. Se destaca la conformación de las Fuerzas Armadas de Honduras, las funciones tipificadas en la Constitución de la República, la operatividad de cada una de las fuerzas que la conforman, su jerarquía y la aplicación de los recursos para salvaguardar los intereses y objetivos nacionales de Honduras. Publica de manera transparente el presupuesto de defensa nacional y los sistemas y procesos administrativos y operacionales que aseguran eficiencia y probidad. Se señalan las necesidades y complejidad social y política de la aplicación de una política pública de defensa. Se reafirma la necesidad de personal civil que garantice el conocimiento crítico y propositivo sobre los problemas de la seguridad y la defensa nacional, entre otro contenido. A través del proceso para la formulación de la política del bien público defensa, se evidenció la necesidad de que se produzcan políticas a largo plazo y continuidad coherente a los cambios en la vida nacional, la urgencia del fortalecimiento de la democracia a través de la participación social, de la armonía de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales hacia un desarrollo verdaderamente humano y sustentable. El libro de la defensa deja constancia histórica de los esfuerzos de la representatividad de los hondureños involucrados en el proceso de dotar a la nación de una política de Estado para la defensa nacional, que seguramente servirá de base para las actualizaciones periódicas que, conforme a la dinámica nacional, regional y mundial, se realicen a futuro para garantizar un ambiente de paz y desarrollo. Estamos de regreso, acabamos de ver un video en donde vemos realmente la inmensa cantidad de participación de todos los sectores del país en la elaboración de este libro de defensa nacional. Realmente creo que algo muy importante que abona y fortalece la comunidad de defensa del país. Sí. Ese video fue elaborado ya en el 2006, ya siendo en el gobierno del presidente Zelaya. Por eso dice que se inició 18 meses antes. Y eso lo que da a conocer es que esta es una política de Estado, pues, que da continuidad. Traspasó el gobierno, pero la política continúa. Y durante el gobierno del presidente Zelaya fue que se hizo la socialización del libro de la defensa nacional. Precisamente para ese objetivo hicimos ese video. Como pueden ver, este video explica más, por eso dicen que una foto habla más que 1000 palabras. Así fue la participación de concurrida y ojalá se replique en otras políticas, porque es necesario que Honduras tenga políticas de Estado en el área como educación, como en energía y otras. Algo muy importante que mencionaba usted, Coronel Rivera, es el fomento de la confianza. Lo que se logró trabajando juntos varios sectores. Sí, los países ahora que tratan de unificarse sus esfuerzos, porque también las amenazas son ya muy grandes y no podemos individualmente vencerlas así, ¿verdad? O tomarlas en, ¿cómo se llama?, en consideración. Entonces deciden presentar formas entre todos los países y decir, bueno, pues yo tengo esto, y esto es bien para todos. O sea que un país tiene algo que nosotros no tenemos, entonces eso lo vamos a utilizar para todas las amenazas transnacionales. Ya no podemos nosotros pretender combatir el narcotráfico únicamente nosotros. Tenemos que acudir a los demás países. Ahí están el fomento de la confianza, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en el vecino que nos va a proteger en lo que nosotros podamos y hacer una fuerza más amplia, más grande para poder
lograr más tiempo. Y de repente entonces estamos mostrando lo que somos, por ejemplo, el crecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Decimos, estamos creciendo en la medida que las necesidades ameritan. Y entonces eso se le da a conocer al pueblo y el pueblo dice, bueno, pues está bien. Eso es, por eso el aumento de las medidas de confianza entre los países, que resultó, por supuesto, de estos problemas que se tuvieron anteriormente. Creo que con el desarrollo del tema de la tarde de hoy, el libro de la defensa de Honduras, queda demostrado la importancia que debe significar para todos los hondureños el conocimiento de la temática, el involucrarnos más en el conocer sobre defensa y seguridad nacional, en ser parte de la comunidad de defensa, y una manera de ello pues es ser alumno en el Colegio de Defensa Nacional. Vamos a concluir de esta manera y más adelante en otros programas continuaremos hablando sobre este tema de defensa y seguridad nacional, sobre todo porque próximamente nuestro Colegio de Defensa cumplirá 26 años de fundación. De esta manera llegamos al final de este programa de la tarde de hoy. Agradezco a ustedes por haberme acompañado y hablar sobre este tema tan importante. Muchas gracias por su apoyo al Colegio de Defensa Nacional, como siempre. Buenas tardes. Gracias por la invitación.